Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a CryptoPedia, episodio número 10. Si alguna vez has escuchado la palabra blockchain y no tienes ni idea de qué te estaban hablando ni qué significa, estás en el lugar indicado. Quédate con nosotros que el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la blockchain. Muy bien, estamos aquí en el episodio número 10 por fin. ¡Yay! Tum, 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 tum. Episodio número 10. Estoy muy contento de estar en este episodio y sobre todo con el tema que tenemos para tratar el día de hoy, que se me hace, como todos los temas en todos los episodios, es un tema extremadamente interesante del que tenemos que estar muy pendientes y hoy vamos a ver desde su historia hasta su funcionamiento, hasta alguna parte técnica y como siempre, la parte final, vamos a ver los datos curiosos GPT. Así que vamos a empezar de lleno a explicar este concepto, qué es la blockchain, para qué nos sirve, cómo la podemos usar y cómo funciona. Es un fundamento, es un concepto fundamental, no solamente de las criptomonedas, sino de toda la camada de tecnología que trae con ella. Así que vamos a empezar viendo cómo se creó el concepto de blockchain, quiénes fueron los fundadores y sobre todo para qué nos sirve. Y para esto nos tenemos que remontar a 1991, cuando los investigadores Stuart Haber y Stuart Hubbard y W. Scott Stornetta desarrollaron un sistema para proteger documentos digitales mediante sellos de tiempo inalterables. Su objetivo era evitar que alguien pudiera manipular o alterar los registros de los documentos sin que quedara rastro. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. En 1991, estos dos investigadores empiezan a plantearse este problema de cómo desarrollar un sistema para proteger documentos digitales, porque obviamente en este tiempo la mayoría de documentos o todos los documentos se guardaban o se registraban en formato de papel y para esto necesitabas una institución que los guardara, una institución que pudiera hacerse cargo, como vamos a ver un poco más adelante, pero su objetivo principal era evitar que alguien pudiera manipular estos documentos digitales o que alterara los registros de los documentos sin que ellos se dieran cuenta. Entonces querían hacer un sistema donde estos documentos estuvieran seguros y aparte fueran inalterables, que esta es una parte muy, muy importante de todo lo que es el concepto de blockchain. Ahora, ¿qué hicieron? Pues para lograrlo usaron una técnica de cifrado que encadenaba los documentos de forma similar a lo que hoy conocemos como una blockchain. Entonces, quiere decir que ellos empezaron a desarrollar este concepto que después se convertiría en un futuro en el término o en el concepto de blockchain. Cada documento llevaba una referencia del anterior, lo que garantizaba su integridad. Ahora lo vamos a poner un poco más en ejemplo, solo quiero que acabemos de ver esta parte. Aunque su invento no tuvo una gran repercusión en ese momento, fue la base teórica, como lo habíamos mencionado, sobre la que años después se construiría el concepto de blockchain como lo conocemos hoy en día. Entonces, el amigo Stuart y W. Scott eh, empiezan a jugar con este concepto queriendo legitimizar, queriendo que los documentos digitales no sean alterables, ¿no? Dándoles esta inalterabilidad que, que es un problema pues bastante grande, ¿no? Imaginemos que como es digital, pues es fácil de manipularlo, fácil de cambiarlo. Entonces querían un sistema de seguridad que justo cubriera esta parte. ¿Y qué es lo que pasa? Que desarrollan en 1991 y 1992 un sistema que hace justamente esto y que resuelve esta problemática. Entonces, en ese tiempo no tuvo la repercusión que ellos esperaban o no se le dio el seguimiento ni la utilidad que unos años después, en 2008, se le daría. Ya habíamos hablado de esto, pero en 2008 Satoshi Nakamoto introduce Bitcoin, el white paper de Bitcoin, donde se planteaba la blockchain como una estructura subyacente
para un sistema descentralizado de transacciones. Entonces, en 2008, Satoshi Nakamoto desarrolla esta idea basándose en la tecnología de Stuart y de W. Scott para poder fundamentar o cimentar lo que sería conocido como Bitcoin. Entonces, ¿qué es la blockchain? Pues prácticamente es una red descentralizada que garantiza la inalterabilidad. Ahorita vamos a ver un poco más de esto más adelante, pero es muy importante que antes de ver todo esto entendamos y hablemos un poco de las redes P2P, peer-to-peer o persona a persona. Y tenemos dos tipos, que son las redes P2P normales y las redes peer-to-peer descentralizada. Aquí vamos a hacer una diferenciación muy importante con un ejemplo muy sencillo que creo que les va a hacer mucho sentido para empezar a entender este concepto. Las redes P2P normalmente se caracterizan o se estructuran de manera que los nodos se comunican directamente entre sí, pero pueden depender de un servidor central o puntos de control, que es, por ejemplo, el sistema bancario, ¿no? Imaginemos una aplicación de banco, entonces tú entras, haces una transferencia, tú eres parte de esa red, entonces tu teléfono avisa a un receptor o a un servidor central qué es lo que va a pasar. El servidor revisa que tú tengas ese dinero en tu cuenta y que en efecto se pueda hacer la transacción y que en efecto la persona a la que se lo vas a enviar tenga el número de cuenta. Así que procede a hacer esto, ¿no? Entonces podemos verlo como ¿cómo podría ser? Como un servidor central que tiene muchos nodos de los que se va fragmentando y estos nodos, pero todos hablan directamente con este servidor central. Ahora, esto es una red P2P o peer-to-peer normal, que este sistema existe en muchas entidades, tanto gubernamentales como empresariales. Pero tenemos en su contraparte las redes peer-to-peer descentralizadas, que estas no hay un servidor central. Esta es la gran diferencia. No cuenta con un servidor central. Los nodos gestionan y validan la información, distribuyendo el poder entre los participantes como en una blockchain. Justamente para allá vamos, ¿no? Blockchain, entonces empezamos a ver que es una red peer-to-peer descentralizada, ya que no hay servidores centrales. Los nodos se gestionan independientemente, pero se están comunicando entre ellos de manera constante para así ir validando la información de manera descentralizada, ¿ok? Esta diferenciación hace toda la diferencia en este concepto y nos va a servir para ver un poco más adelante exactamente qué es una blockchain. Vamos a hablar, cuando hablamos de blockchain, hablamos de Bitcoin porque fue la primera iteración o la primera tecnología que usó esto como su espina, como su médula para apalancarse y a partir de ahí crear este sistema descentralizado. Bitcoin es la primera criptomoneda, como ya lo habíamos mencionado muchas veces, que está creada para resolver dos problemas muy fuertes que se ha tenido no solamente en la modernidad, sino a lo largo de la historia del dinero, que es como un sistema que puede evitar el doble gasto, que ya lo habíamos visto en la historia del dinero. Evitar el doble gasto antes era un tema bastante complicado que a día de hoy empieza a dejar de serlo, pero hablando de una red descentralizada, esto era algo fundamental para que su aceptación o para que su funcionalidad fuera la correcta. Entonces, previene el doble gasto, o sea, no te permite gastar más de lo que tienes y también, muy importante, es sin intermediarios. O sea, en este caso de Bitcoin nos pasamos a los bancos, ya que no necesitamos esta entidad centralizada o este servidor central que esté intermediando las transacciones, ya que se regula a sí misma por su característica de ser descentralizada. ¿Ok? Ahora, algo que no habíamos tratado en capítulos anteriores que es muy importante es blockchain como tal.
es su traducción literal al español, es una cadena de bloques. Entonces, si estamos hablando de algo que es una cadena, quiere decir que tiene varios eslabones que se van uniendo para formar esta cadena de datos. Y el primer bloque que se minó fue de Bitcoin, obviamente, y fue minado en enero del 2009, como ya lo habíamos mencionado, y esto marca el inicio de esta blockchain o de la blockchain de Bitcoin. Porque tiene que haber un bloque principal que se llama el bloque Génesis o el primer bloque, donde de aquí surge o empieza a crearse esta cadena de datos, que como ya sabemos, esta cadena de datos no es más que información que está ligada entre sí y esto le da esta característica de que no sea alterable. ¿Ok? Vamos bien aquí, es un poco de información, pero creo que vamos bastante bien, lo estamos haciendo muy, muy digerible. Y ahora sí, después de ver este como fundamento teórico, podemos pasar a lo que queríamos saber todos y la respuesta sencilla de qué es una blockchain. Prácticamente, y la manera más sencilla de verlo es que blockchain o una blockchain es un libro contable distribuido, como ya lo habíamos visto, es una red P2P descentralizada. Es un libro contable distribuido donde los datos se agrupan en bloques que están encadenados entre sí, garantizando transparencia, seguridad y resistencia a la manipulación. Entonces, aquí claramente podemos ver que lo que se propusieron o lo que se intentó con Stuart Haber y W. Scott Stornetta, unos años después se convertiría en esta base para el término de blockchain, que es un libro contable distribuido que garantiza transparencia, seguridad y resistencia a manipulaciones. Quiere decir que prácticamente lograron su objetivo, muy bien por ellos, muy bien por todos nosotros, porque vamos a entenderlo como un protocolo informático. Una blockchain es un protocolo informático de información que está ligada una con la otra, ¿ok? Y ahora es muy, muy, muy importante. Ya llegamos ya pasamos la historia del dinero, la historia de Bitcoin, la historia de las tarjetas de crédito, etcétera. Así que este es un punto vital y muy importante entender que la blockchain o las blockchains no están directamente relacionadas con Bitcoin. Casi siempre cuando la gente escucha blockchain, inmediatamente piensa Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque fue la primera en implementar esta tecnología, pero eso no quiere decir que sea exclusiva de Bitcoin o realmente de ninguna criptomoneda. Esto es un protocolo informático que nos sirve para muchas más cosas, como lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Eh, entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión y en dónde se les ocurre que podríamos usar un libro donde podemos almacenar datos que están distribuidos de manera descentralizada, que nos tiene que garantizar la transparencia, la seguridad y que sea resistente a manipulaciones, que no se pueda manipular. Y la respuesta es en muchísimas, muchísimas industrias. Ujú. Imaginemos solamente algunas de las industrias para ir entrando en tema son las criptomonedas, obviamente, que tienen esta tecnología o este concepto, este protocolo como base, pero no solamente se queda ahí. Imaginemos que utilizamos esta tecnología en registros médicos, ¿no? En arte, bienes raíces, notarios, registros escolares, procesos democráticos. Hay una infinidad de rubros donde se puede implementar esta tecnología de manera increíble para justamente garantizar transparencia, seguridad y que no sea manipulable. Vamos a ver algunos ejemplos aquí, por ejemplo, en medicina. ¿De qué manera podríamos implementar esto? Imaginemos que todos los historiales y registros médicos se almacenan de forma segura en una blockchain. ¿Y qué significa esto? Que son inalterables, transparentes y resisten y son muy seguros. Entonces, imaginemos que en vez de estar
tus registros médicos en algún banco o en alguna institución gubernamental, no en un banco, en un hospital o en alguna institución gubernamental de salud, tus registros estén en una base de datos segura y descentralizada para que tú, si te cambias de domicilio, si te mueves de ciudad, si vas a otro doctor, puedan accesar a esta red descentralizada de información donde está tu información protegida y en orden cronológico. Esto sería increíble, esto sería una revolución, esto sería algo muy bien ejecutado, ya que imaginemos que tú tienes tus registros, no importa si son en papel o digitales, en un servidor en tu hospital de siempre y por alguna razón hay algún accidente, se va la luz, los servidores principales sufren algún ataque o cualquier cosa que pudiera llegar a pasar. Entonces, esto nos garantiza que probablemente tu información se perdería y tus registros médicos estarían olvidados. Pero con este sistema nos podemos garantizar que aunque le pasara algo a un nodo, todavía tenemos un respaldo en en toda la red, en todos los nodos de la red. Imaginemos ahora en arte cómo podríamos cambiar o cómo podríamos implementar esta tecnología de blockchain. Pues imaginemos que con estas redes podríamos certificar digitalmente obras de arte, ya sean físicas o digitales, y darles una validación de pertenencia, que quiere decir que se podría demostrar pertenencia a través de estas redes, prácticamente en cualquier tipo, ya sea música, pintura, escultura, etcétera. En cuanto a bienes raíces, imagínate poder comprar una casa como si fuera Amazon y que no tuvieras que hacer todo este papeleo porque esto ya está regulado por la blockchain, em, y que solo con un clic, digamos, puedas obtener una propiedad, obviamente en caso de que tenga los fondos. Todo esto podría quedar registrado en una blockchain de manera que tu título de propiedad queda registrado y es inmutable a menos de que tú después lo cambies de propietario. Entonces, esto obviamente ya empezamos a ver cómo tener una red segura, resistente y transparente nos puede ayudar no solamente en las criptomonedas, sino en muchísimos rubros, como podría ser, por ejemplo, también notarías y registros, que imaginemos que la documentación oficial sea inmutable y sea directamente verificada por un sistema que es incorrompible, ¿no? Esto sería un cambio maravilloso en esta parte em, de adquirir registros, de notariar algún documento. También, y yo creo que es de los rubros más importantes que no creo que lo veamos prontamente, pero imaginemos que esto se implementa en algún sistema democrático, en algún país para elegir a los funcionarios, no solo al presidente, sino a los funcionarios, a los servidores públicos, a través de votaciones digitales seguras y transparentes, ya que, como sabemos, esta red es inalterable. Vamos a repetirlo otra vez porque esto necesito que se les quede bien grabado. Es inalterable, tiene mucha seguridad y es transparente. Entonces, esto en un sistema de elecciones podría garantizar o al menos acercarnos a una verdad del 100% infinitamente más que cualquier proceso que tengamos hoy en día. Así que, como vemos, este concepto no solo va a criptomonedas, importante que se nos grabe esto, y también se puede aplicar de muchas maneras en muchos rubros diferentes, ¿ok? Así que ya sabemos de dónde vino, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué beneficios nos da y también sabemos en qué rubros podríamos aplicarlo. Y esto obviamente solo son algunos ejemplos porque tiene muchísimas aplicaciones realmente esta tecnología. Así que ahora vamos a pasar a una parte un poquito más técnica, pero vamos a tratar de llevarla tranquilo como siempre lo hacemos acá, para que todo el mundo pueda entenderla correctamente. ¿Cómo funciona? La pregunta aquí del millón es, ¿cómo funciona? Ya sé para qué me sirve, pero ¿cómo funciona una blockchain? Y la respuesta es, los datos se agrupan de bloques, perdón, los datos se agrupan en bloques, como su nombre lo indica, con un identificador único que podríamos
ponerlo como una huella digital, entonces es un identificador único y se conecta de forma secuencial para evitar alteraciones, ¿ok? Entonces, tenemos grupos de datos, ujú, entonces los metemos en un bloque y ese bloque le vamos a poner un identificador que sea único para que se conecte de forma al siguiente bloque, de forma que si este bloque o cualquier bloque de esta secuencia es modificado, nos demos cuenta de esa alteración que hubo y podamos saber exactamente dónde estuvo la alteración y obviamente el sistema en este momento, esta variación o este bloque modificado lo mandaría como a la basura porque detecta que no es verdad. Ahora, ¿cómo funciona? Son 6 pasos que vamos a discutir aquí rápidamente para entender un poco de la parte técnica de cómo funcionan las blockchain. Las transacciones, ¿ok? Vamos a verlo ahorita como en este ámbito un poco más informático, que sería, número uno, transacciones, que sería que alguien envía datos, como una transferencia de criptomonedas, como cualquier cosa, ¿vale? Y después, entonces, hay un grupo de personas que envían información, obviamente cada quien por su cuenta, y después agarramos toda esa información, la comprimimos en un bloque que contiene toda esta información y le asignamos un valor hash. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, pero el hash es esta huella digital de la que estábamos hablando, con la que podemos esta huella digital de la que estábamos hablando, con la que podemos distinguir de bloque a bloque, ¿ok? Después, ya que le asignamos este hash o esta huella digital, eh, viene la parte de minado y validación, que prácticamente, para que me entiendan, ya también habíamos hablado un poco de esto, pero los mineros son las personas que compiten para resolver un problema matemático que se le conoce como prueba de trabajo y el primero que pueda resolver esta prueba de trabajo obtiene una recompensa por agregar este bloque a la cadena. ¿Ok? Entonces, una vez que se resuelve o que se mina este bloque que se resuelve, pasamos al punto 4 que es encadenamiento de bloques. Entonces ya tenemos nuestro bloque asignado con un ID y revalidado o validado por alguien de la misma red. Entonces, después de esto, vamos a pasar a encadenar ese bloque a nuestra cadena. ¿Cómo funciona esto? Cada bloque tiene el hash del bloque anterior. Entonces, cada bloque referencia al bloque anterior. Ajá. Y esto garantiza que no se pueda modificar sin alterar toda la cadena. Quiere decir que si tú alteras un bloque de acá, el bloque de acá, ahorita vamos a ver un poco cómo funciona exactamente. Todo esto está dado en función de algunas ecuaciones matemáticas y ahorita vamos a ver un poco más a detalle para los que sean muy curiosos. Pero prácticamente cada bloque hace referencia a su bloque de atrás y si es modificado, este número, por así decirlo, esta huella dactilar cambia. Entonces ahí es cuando nos podemos dar cuenta que fue o que intentó ser cambiado y por lo tanto podemos eliminar este cambio. Después, el paso número 5 entra en un consenso donde ya validado el bloque se quiere agregar y una vez que está por agregarse, entra el consenso, que es que todos los nodos de la red deben aceptar este nuevo bloque como verdadero. Entonces tenemos este registro que recordemos que es descentralizado. Cuando alguien lo mina, se manda una copia para que varios mineros reconozcan y comprueben que es correcto. Y ahora sí, después de que hay un consenso de verdad, se agrega directamente a la blockchain ligado con su bloque anterior y esto obviamente viene en nuestro paso número 6 que es la inmutabilidad. Una vez que el bloque es añadido a la blockchain, el bloque no puede alterarse sin que se rompa la cadena. Por eso es muy importante que estén en cadena. Por eso se llama blockchain, porque si rompes un eslabón, todo lo demás se pierde. Entonces sabes perfectamente qué eslabón pasó y por lo tanto si llegara a pasar, se toma como que no es verdadero. Todo toda esta funcionalidad que tenemos que es transacción, agrupación, minado y validación, encadenamiento de bloques, consenso y número 6, la inmutabilidad, es un proceso
por el que las cadenas de bloques que funcionan con prueba de trabajo funcionan. No importa si estamos hablando de criptomonedas o cualquier otra blockchain que utilice prueba de trabajo como sistema de enlace, va a funcionar y es justamente este sistema de ir encadenando los datos para evitar que sean modificados. Ahora, ¿en qué consiste un bloque? Ya vimos cómo funciona la cadena de datos, pero bueno, vamos un poco más allá. ¿Qué es un bloque? ¿Cómo funciona y cuáles son sus características? Ahora, las características de un bloque son tres que debe de tener. Hablando, por ejemplo, ahorita de la prueba de trabajo, una cadena de bloques que funciona a base de prueba de trabajo. Y las tres características de un bloque en una cadena de datos son el hash, que ya lo habíamos visto, que es un cifrado de seguridad. Es un código único que representa el contenido del bloque, que esto obviamente va dado por una función criptográfica. Tenemos un protocolo criptográfico que se llama SHA-256 con el que podemos garantizar este cifrado de seguridad, ya que por medio de un cifrado matemático bastante complejo genera esta huella digital, ¿no? Para que me entiendan, vamos a poner un ejemplo por aquí seguramente de cómo funciona. Y vamos a imaginar que tenemos una frase, ¿no? Un hola. Si nosotros ponemos hola y luego lo pasamos por este sistema o este protocolo SHA-256, de manera criptográfica nos va a crear este ID o este hash, que es un número bastante largo con el que tú puedes saber qué contiene esa información, pero solamente teniendo el hash no puedes descifrarlo. Entonces quiere decir que de manera criptográfica está sellado. ¿Ok? Este es nuestra característica del bloque número 1. Tiene que tener un hash o una huella digital, por así decirlo. Número 2, registro de transacciones. Recuerden que en este bloque no solamente se procesa una transacción o un pedazo de información, sino que se empaca de manera que los datos de la operación realizada estén ahí adentro, que esto lo podríamos visualizar como una hoja de datos o una hoja contable donde se registran los movimientos o los mensajes que se quieren guardar en ese bloque. Y la número 3, que ya habíamos visto ahorita en el punto número 6, es la prueba de trabajo, Proof of Work, POW, que es un proceso algorítmico que los mineros resuelven, ¿ok? Proceso algorítmico que los mineros resuelven para añadir un bloque asegurando un intervalo promedio de 10 minutos. Esto también es un poco más técnico, pero prácticamente la prueba de trabajo es esta resolución. ¿Cómo funciona a nivel técnico? Vamos a verlo de manera rápida para... No vamos a darle mucho tiempo a esto, pero prácticamente ya que llega el bloque, en ese número con el protocolo SHA-256 te llega un número bastante grande y después los mineros lo que hacen es que por medio de algoritmos y procesos algorítmicos tienen que darle a ese número ciertas características. Esto obviamente es con procesamiento computacional, ya que una persona sería extremadamente difícil, o por no decir imposible, que lo hiciera a mano, pero con este poder de procesamiento se le da a ese, a ese, a esa huella digital o a ese número, a ese bloque de datos, unas características por medio de la prueba de trabajo y gracias a eso se puede ya incorporar a la cadena de bloques. Este proceso tarda aproximadamente 10 minutos y siempre va a tardar 10 minutos o siempre se busca que se tarden 10 minutos en minar o en sacar la prueba de trabajo de un bloque por cuestiones de seguridad que podemos ver en otro video que vamos a hablar más específicamente de la prueba de trabajo, pero creo que se entiende bien. Entonces, las características de un bloque para una cadena de bloques es el hash o el cifrado de seguridad. 2, el registro de las transacciones, que es la información que se va a agregar a la blockchain.
Y 3, la prueba del trabajo, que es un procesamiento de esa huella digital para darle unas características específicas y asegurar de manera criptográfica su veracidad. Y con esto agregarlo a la cadena de bloques. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Ya que tenemos esto, ¿cómo se conectan los bloques? ¿No? Ya tenemos ese bloque empacado, ya sabemos qué requiere y ya sabemos que se tiene que agregar y que tiene que hacer referencia al bloque anterior para seguir la cadena. Pero ¿cómo se conectan estos bloques? Cada bloque tiene un hash, ya habíamos hablado, eh, tiene el hash del bloque anterior. Como ya hemos visto, si tú modificas cualquier dato de esa secuencia, el hash cambia, por lo tanto la prueba del trabajo es falsa y entonces esto es lo que le da esa característica de inmutabilidad, ¿no? Que es súper interesante. Obviamente todo esto es por procesos algorítmicos y matemáticos súper complejos que solamente las computadoras pueden hacer. Y de hecho una computadora con un poder de procesamiento fuerte se tarda 10 minutos, ya que esto solo es alcanzado de manera aleatoria de prueba y error. Por eso se llama prueba de trabajo, porque tienen que estar probando combinaciones hasta que alguien la encuentre y ahí ya se puede agregar a la cadena de bloques. Una vez validado, el bloque se añade a la cadena y se distribuye a todos los nodos para la parte del consenso y que toda la red esté de acuerdo. Cuando chequen el resultado de ese algoritmo o de ese cifrado. ¿Ok? Esta parte estuvo pesadita. Vamos a darle un poquito de prisa también para terminar de ver, porque si no se va a alargar mucho el video. Ahora, si llegaste hasta esta parte, te lo agradezco muchísimo. Estoy muy contento de la respuesta que ha tenido Criptopedia. Se me hace increíble que por ahí por TikTok ya hemos estado resolviendo algunas dudas y se empieza a hacer este sueño de hacer esta comunidad para poder hablar de estos temas. Y no se olviden de seguirnos como yo soy. No se olviden de seguirnos como Criptopedia en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Estamos en las principales plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio completo. Ahora sí, ya que vimos cómo se validan los bloques, vamos a ver algunas ventajas de una blockchain descentralizada que, como ya habíamos visto, es transparencia, seguridad y resiliencia. Transparencia quiere decir que todos los participantes tienen acceso al historial de transacciones. Recordemos que esto es como una hoja contable, entonces quiere decir que todo el mundo puede acceder de manera transparente a estas transacciones. Obviamente con este proceso criptográfico se tienen algunos datos, pero no se sabe de quién es o para dónde van. Esta es la parte de seguridad, que los datos inalterables son inalterables gracias a la criptografía y al consenso, que ya vimos en cómo se validan los bloques, y la resiliencia es que no dependen de un punto de falla, como podría ser un sistema centralizado o un nodo central o un servidor central. ¿Ok? Estas son las ventajas de la blockchain, como ya lo hemos visto. Gracias a estas ventajas o gracias a estas prestaciones se presta para que no solamente exista en el ámbito de las criptomonedas, sino que también se vaya a otras disciplinas o a otros rubros muy, muy interesantes. ¿Ok? Vamos ahora a ver por qué no se puede hackear. Ya entendimos más o menos que matemáticamente es muy complicado y que bla, 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 pero vamos a ver específicamente por qué no se puede hackear. Es porque alterar un bloque requeriría recalcular los hashes de toda la cadena. Y como vimos justamente, para calcular un hash o para hacer una prueba de trabajo se requieren por lo menos 10 minutos. Quiere decir que en lo que tú intentas seguir replicando esa cadena de datos, la cadena de datos que funciona dentro de una red descentralizada con millones de nodos o con miles de nodos, ya te dejó atrás. Y creo, por ahí el dato lo voy a corroborar, pero aproximadamente después de 6 bloques de ventaja, si tú haces una bifurcación en esa red e intentas ir calculando los hashes, eh, la red descentralizada te dejaría muy atrás y después de, me parece que 6 u 8 bloques, te elimina esta cadena de datos porque detecta que se está tratando de alterar. ¿Ok? Así que para manipular una blockchain, lo que se necesitaría es controlar más del 51% de la red.
de toda la red, lo que es prácticamente imposible en redes descentralizadas tan grandes como podría ser Bitcoin, ya que vive en muchos servidores en todo el mundo. Entonces, para que alguien gane el control del 51% sería em, tal vez no imposible, pero prácticamente imposible. O si alguien quisiera, no sería rentable intentarlo, ni siquiera sería rentable intentarlo. ¿Ok? Entonces, por esto se dice que no se puede hackear, porque matemáticamente está muy cerrado y aparte necesitarías controlar el 51% de la red para poder reescribir o seguir escribiendo sobre la red de manera centralizada. Entonces, este es uno de los beneficios. Ahora, ya vimos cómo funciona, ya vimos para qué nos sirven, sus ventajas, sus desventajas. ¿Por qué? O más bien, ¿quién puede usar la blockchain? Pues hay dos tipos de personas que pueden usar las blockchain. O dos diferenciaciones que son los usuarios, que son personas que realizan transacciones o que interactúan con las dApps o aplicaciones descentralizadas, y los mineros, que son los encargados de validar las transacciones y asegurar la red mediante la prueba de trabajo. Estos son usuarios y mineros. Esta es las dos tipos de personas que pueden entrar a la red. Ahora, creo que ya llegó el momento de hacer una pequeña reflexión y pensar de qué nos sirve todo esto. Y pues vamos a ver un poquito que las blockchain no solo es una tecnología financiera, como ya lo mencioné antes, no tiene por qué verse como algo que es intrínseco o exclusivo, más bien que es exclusivo de las criptomonedas, ni siquiera hablando de Bitcoin, sino de cualquier criptomoneda, sino que es un modelo, prácticamente se podría ver como un modelo de confianza distribuido en forma de protocolo informático. Un modelo de confianza distribuido. Entonces, podemos ver. Hola, mi amor. Tranquila, ven. Ven. Entonces, dicho todo esto, vamos a hacer una reflexión final, un pensamiento sobre la blockchain y exactamente qué es lo que hace, para qué nos sirve y todo esto. La blockchain no nada más, como ya lo hemos mencionado, es una tecnología financiera que está ligado de manera obvia a las criptomonedas o esta parte de criptografía, de finanzas criptográficas, sino que también es prácticamente en los huesos, es un modelo de confianza como los creadores lo tenían pensado, un modelo de confianza distribuida en forma de protocolo informático. Prácticamente esto es una blockchain y nos puede servir en muchísimos rubros para hacer muchísimas cosas, para ganadería, para medicinas, para joyería. En muchos rubros nos interesa tener un registro inalterable y seguro de información. Esto, imaginemos, para dar seguimiento a la procedencia de algún producto, ver cómo estuvo envasado o que estuvo envasado, digamos, o empaquetado de manera sustentable, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que pensarlo como un registro de financiero nada más, sino como una herramienta de confianza distribuida en forma de protocolo informático. Y su adopción definitivamente plantea retos como podría ser la escalabilidad o la aceptación, la regulación, pero también no solamente eh, es un reto, obviamente, esto de la escalabilidad y la regulación, porque tiene que estar muy bien hecha para que funcione de manera adecuada. Pero imaginemos un poco más allá y vamos a ver que esto abre un camino gigante, ¿no? Hacia sistemas de justicia y seguridad. Que esto, como tal, hasta conceptualmente, es increíble y es muy poderoso el poder hacer esto de manera segura y tal. Obviamente va a haber muchas interacciones de aquí a un futuro, pero esta tecnología, como ya lo hemos mencionado, solamente se está reevaluando cada vez más para ser más útil, más verdadera, más segura cada vez. Y esto creo que nos da una visión optimista del futuro en cuanto a muchas cosas, y creo que es una tecnología que todo el mundo debería de ver o de estar más al pendiente, porque mientras más rápido logremos implementarla o más gente pueda jugar con ella, más confianza se va a generar en el sistema y vamos a poder hacer cambios muy importantes en muchos aspectos de la vida cotidiana. Así que blockchain
soy tu fan. Pero bueno, pasando a la última parte del podcast, vamos a ver los datos curiosos GPT. Pim, pom, datos curiosos GPT. Venga, vamos a arrancar fuerte con un mensaje oculto en el primer bloque de Bitcoin, o en el bloque Génesis. Satoshi Nakamoto dejó un recadito escondido en el bloque principal o el bloque Génesis de Bitcoin que decía: The Times, una fecha, me parece que 3 de enero del 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Ahí se los voy a dejar escrito, pero prácticamente lo que hizo fue una crítica directa al sistema bancario, nada más y nada menos, que es muy característico, ¿no? De este movimiento del Bitcoin y la libertad financiera y bla, 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 que la verdad no está nada mal para haber arrancado una revolución financiera. Así que vamos con el siguiente dato. Ethereum es mucho más que solo una criptomoneda, como ya lo habíamos mencionado, gracias a que por ser una red de segunda generación, eh, tiene la implementación de los contratos inteligentes, donde puedes automatizar todo tipo de cosas, desde vender una casa hasta gestionar un préstamo sin que nadie se meta de intermediario. Vámonos con Bitcoin. Es un dragón de energía. Esta red consume más electricidad que varios países pequeños, con un consumo en 2024 aproximadamente de 250 terawatts anuales, lo que colocaría a la red entre los mayores consumidores energéticos del mundo. Pero después vamos a ver cómo se va a resolver este problema y qué es lo que va a pasar con esto y de dónde viene este consumo de energía tan alto. Em, pero hay buenas noticias, ya que algunas blockchains como Algorand y Ethereum 2.0 están volviéndose mucho más ecológicos gracias al Proof of Stake, o de prueba de... Bueno, vamos a dejarlo así, de Proof of Stake. Después, China no se queda atrás. Han creado su propia red blockchain, la BSN, para dominar el mercado internacional, y van a lo grande con el desarrollo del yuan digital. El futuro está llegando. Después, Estonia se la sabe todas. Usan en Estonia ya la blockchain para sus elecciones, garantizando que cada voto sea seguro y transparente. Así que ya no existe eso de que se cayó el sistema y todo. Así que bien por Estonia, vamos a irnos sumando. Luego, NFTs no son solo dibujitos digitales, ahora los usan para autenticar zapatillas, vender entradas para eventos exclusivos y mucho más. El arte ya no está solo en los museos, también está en las blockchains. Ese es tema para otro video, pero es muy interesante. Así que vámonos con... em, ¿Qué pasaría con los ataques del 51% que mencionábamos anteriormente? Teóricamente, si alguien controla más del 51% de la red, podría hackearla, pero en la práctica es prácticamente imposible, ya que tendrá que gastar tanto dinero y esfuerzo que ni siquiera vale la pena intentarlo. Así que vemos por qué las blockchains nos están dando esta parte de seguridad y inalterabilidad. Después, El Salvador fue el primero en hacerlo oficial. Sí, es el primer país del mundo donde puedes pagar el café, las facturas y hasta los impuestos con Bitcoin. Después tenemos que, para todos los que son eco-friendlies, algunas blockchains como Algorand y Chia están diseñadas para ser sostenibles. La tecnología no tiene que estar peleada con el medio ambiente. Esto es parte de algo que vamos a hablar en un siguiente video, donde vamos a ver que la prueba de trabajo no es el único método que existe para estos métodos de consenso. Después, el proceso de buscar hashes con suficientes ceros es tan demandante que la red Bitcoin realiza alrededor de 350 quintillones de cálculos por segundo. 350. Imaginemos que el hash, y como ya hemos visto, es un número de datos, y lo que hace la prueba de trabajo es que ese número tiene que dar por adelante aproximadamente 18 ceros. Esto va cambiando dependiendo de las necesidades de la red, pero
está bastante impresionante esto, este dato. Esta complejidad es la que mantiene a la red segura y resistente a ataques. Ahora, último dato para irnos es cada 210,000 bloques se reduce a la mitad la recompensa por añadir un bloque a la cadena de bloques. A esto hablando de Bitcoin. Y si hacemos los cálculos, estamos hablando de 3,997 años. Y de aquí justamente es de donde viene el concepto de el halving, donde cada 4 años se reduce a la mitad la recompensa por minar un bloque. Así que realmente el proceso de halving no está dado en función del tiempo, sino en función de los bloques y cuánto tiempo se tarda. Cada uno se tarda 10 minutos, así que si hacemos el cálculo nos da prácticamente que cada 4 años se cumple este ciclo, que son 210,000 bloques procesados. Qué increíble. Todo esto, como vimos, tiene sus partes técnicas y todo, pero si logramos entender, aunque sea la parte más esencial de dónde viene todo esto, creo que podríamos hablar y resumir todo esto en que las blockchains, pues prácticamente son libros contables distribuidos que nos garantizan transparencia, seguridad y resistencia y se puede aplicar en una infinidad y, y se pueden aplicar en una infinidad de campos, así que hay que estar pendientes de qué va a pasar con esta tecnología y quiero empezar entendiéndola porque, como ya lo hemos mencionado, si no lo hacemos ahorita, tal vez después sea demasiado tarde. Así que hay que empezar a meter ese pie en el agua para poder entender como personas, como sociedad, cuál es la utilidad y encontrar realmente para qué nos sirve esta tecnología fuera de la parte de las finanzas. Y pues con estos datos GPT llegamos al final de este capítulo número 10, que parece que va a ser un capítulo largo, pero la verdad es que este tema da para 3 días estar platicándolo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Criptopedia, en Facebook, en Instagram, en TikTok y para ver el podcast, si lo quieres ver en video podcast, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Si lo quieres ver, si lo quieres solamente escucharlo, lo tenemos en Apple Podcast, Apple Music y las principales plataformas. Así que búscanos, síguenos, déjanos una reseña que estaría súper padre. Y pues con esto, muy feliz de estar con ustedes en este capítulo número 10. Vamos por muchos más, pero este capítulo 10 es algo bastante significativo para mí y que dé pie para seguir aprendiendo juntos, para seguir desarrollándonos y sobre todo seguir entendiendo esta tecnología que viene de manera muy rápida y muy inminente a nuestras vidas. Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos el próximo miércoles. Chao.